Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Doy la más cordial bienvenida a esta casa del arte de los mexicanos a la Cámara de Diputados, con la distinguida presencia de miembros distinguidos de la comunidad mexicana, de la comunidad judía en nuestro país, el embajador, el mismo embajador de Rusia y de México, también del representante de las Naciones Unidas en nuestro país, representantes no nada más de la comunidad mexicana judía, sino también representantes de una historia, de un suceso que modificó la visión del siglo XX para las y los integrantes de este extraordinario momento. Y me refiero particularmente a quien hoy, la expositora, nos va a dar muestra desde lo íntimo de su corazón de lo que significó haber vivido este proceso como personal y compartir con todas y todos nosotros esta experiencia de vida que sigue significando para nosotros en nuestra humanidad una condición que no puede volver a repetirse bajo ninguna circunstancia. Con una propuesta siempre positivo, siempre para construir mejores relaciones entre las personas, entre los seres humanos, y que se signifique como un punto de partida para que la conciliación, la paz, la armonía, la tolerancia sean partes elementales del desarrollo de cualquier individuo, de cualquier ser humano. Es a partir de estos valores y principios que estamos reunidos el día de hoy. Le agradezco a todas y a todos mis compañeros también, diputadas y diputados que se sumen a este esfuerzo en un día que se conmemora el Holocausto, una fecha de las Naciones Unidas y que en sí mismo tiene un valor muy importante para la sociedad de nuestro país, pero para la sociedad del mundo, particularmente en el contexto que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Bienvenidas a este curso. Excelentísimo señor Eduardo Malayán, embajador de Rusia en México, diputado César Camacho, diputada Ismene Gaitán, diputado Víctor Manuel Ordaz, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, licenciado Antonio Mercedes, director de la Organización de las Naciones Unidas en México, respetados sobrevivientes del Holocausto que nos acompañan esta mañana, señoras y señores amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer de forma muy sincera el que me permitan tomar la palabra en este recinto tan importante. Recinto importante para nuestro país y, por supuesto, tan respetado por la comunidad judía. Hago una mención especial a nuestro amigo, al diputado Carlos Uriarte, por haber tenido la iniciativa de hacer este evento conmemorativo para recordar y honrar a las víctimas del Holocausto. Como sabemos, las Naciones Unidas han establecido esta fecha para la vida. Hoy conmemoramos la liberación del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, liberación que finalmente se logró hace 72 años. Pareciera que los horrores de las persecuciones y discriminación quedaron atrás. Las nuevas generaciones podrían pensar que más de 70 años fueron suficientes para que esto quede como parte de la historia. Pero desafortunadamente no es así. Hoy vemos con tristeza nuevos rostros de asesinato. Por ello, para nosotros, este evento se vuelve cada vez más importante, porque las manifestaciones de incitación al odio siguen en el momento de todo el mundo. Hoy en día, por increíble que parezca, estas manifestaciones de discriminación e incitación al odio las están sufriendo nuestros hermanos en el país vecino del norte. Es difícil entender que hoy, en pleno siglo XXI, repito, en el país vecino del norte, estemos presenciando amenazas patrimoniales. Los identifican simplemente por su físico. Y estos grupos se vuelven blancos de insultos, agresiones e intimidaciones. Por ello, desde aquí, desde esta tribuna, nos organizamos con ellos y con todo respeto a ustedes, nos sumamos a las voces que piden que sus derechos sean cuidados y respetados. Hoy más que nunca debemos unirnos, toda la sociedad mexicana como una sola voz. La discriminación no puede ser permitida. De igual forma, y aprovechando que me permitieron usar la palabra,
quisiera hablar de un tema que especialmente me preocupa: las redes sociales. Si bien con la movilidad de las aplicaciones y el advenimiento de las redes sociales, hoy podemos decir que nos encontramos mejor y más comunicados. También podemos decir que contamos con buenas herramientas, como son los correos electrónicos, las aplicaciones en celulares y las redes sociales como Facebook y Twitter. Hoy tenemos la fortuna de la comunicación instantánea y logramos enterarnos de situaciones que hace décadas podrían tardar días, semanas e incluso meses en llegar. Sin duda, todo ello nos ha traído beneficios enormes al mundo. Hoy sería impensable que actos como lo sucedido en el Holocausto quedarían sin hecho. Sin embargo, no obstante todo lo positivo que menciono, lamentablemente siempre hay grupos de personas que aprovechan los avances de la humanidad para el mal. A través de estos mismos avances, desafortunadamente también hemos visto cómo la difusión de ideas racistas, discriminatorias e intolerantes son hoy muy comunes en estas redes. El anonimato a través del cual pueden estudiarse estas ideas desayuda a los autores a difundir propaganda falsa sin temor a ser descubiertos. Si bien México cuenta ya con leyes muy avanzadas que claramente prohíben las expresiones de incitación al odio y a la violencia, estas leyes no se pueden aplicar. Los autores están protegidos por el anonimato. Hoy empezamos a ver ataques similares a través de tiempos, mismos que muy pronto se convierten en trending topics. Ataques con incitación al odio, ataques con incitación a la violencia, tan agresivos como los de los años 30, muchos de ellos antisemitas. Pero no solo antisemitas, también vemos ataques contra grupos vulnerables como los indígenas, o bien contra personas con preferencias sexuales diversas. E increíblemente, como digo, en este siglo XXI vemos ataques en redes sociales contra mujeres. Las redes sociales deberían de ser más conscientes de este peligro, deberían de actuar consecuentemente contra las personas que incitan abiertamente al odio. Se debería buscar la forma de eliminar el anonimato, de tal forma que la mayoría de los anónimos no se atrevan a expresar opiniones agresivas de migrantes y discriminatorias. Aquí en este evento tan solemne de recordar a las víctimas del Holocausto, que sumaron más de 6 millones de judíos, invitamos a las redes sociales a encontrar una fórmula para frenar la situación anónima. Nos manifestamos porque estas redes sociales encuentren la forma de eliminar el anonimato. Yo estoy seguro que juntos, sociedad civil y comunidades, podremos evitar que vuelva a suceder lo que hoy aquí recordamos. El secreto para que esto no se repita es muy sencillo: nunca olvidar, nunca pensar que es un tema del pasado, nunca ser pasivos ante estas malas expresiones, nunca voltear la mirada, nunca jamás. Gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy a esta conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Saludo a los excelentísimos señores embajadores, a Jonathan Bellet, embajador de Israel en México, a Eduardo Madayar, embajador de Rusia en México, a Víctor Alexander Erling, embajador de Alemania en México, y al señor Antonio Molteceres, director de la Organización de las Naciones Unidas en México. Muchísimas gracias por estar aquí. Reconocimiento a la señora Mili Cohen, vicepresidenta del Museo Memoria y Tolerancia, y a la señora Ana Sarnecki, sobreviviente de guerra y gran artista que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Asimismo también al diputado Víctor Manuel Orellana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que nos acompaña el día de hoy y que será nuestro moderador. Todas y todos ustedes nos distinguen con su asistencia. A miembros de la comunidad judía en México, señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos. A la representante del embajador de Polonia en México, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes en el evento que hoy nos convoca, para recordar con respeto y empatía a las víctimas del Holocausto judío. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, nos habla sobre el recuerdo y la esperanza. En ese sentido, Naciones Unidas declaró el 27 de enero como un día para conmemorar la memoria de las víctimas del Holocausto. Llevar a cabo un evento como el día de hoy nos invita a reflexionar sobre cómo un suceso que marcó profundamente la historia nos plantea interrogantes que siguen vigentes. En este contexto, traemos a la memoria a los más de 6 millones de seres humanos que perdieron la vida y honramos a las mujeres y hombres que sobrevivieron a ese hecho trágico e inadmisible. Bien dice que quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Por eso la semana de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto es una remembranza cuyo propósito incluye compartir una enseñanza con las nuevas generaciones. Estamos comprometidos a promover acciones para prevenir que en el futuro sucedan acontecimientos similares. Y lo hacemos a través de fomentar la tolerancia y el respeto entre nosotros, así como escuchar y comprender distintos puntos de vista. Homenajes como este refuerzan nuestro compromiso y atención por los derechos humanos. Actividades como las que realiza la Cámara de Diputados de manera cotidiana y a través incluso de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Grupo de Amistad México-Israel, llaman sin duda a la unidad como mexicanas y como mexicanos, a reiterar los valores que nos caracterizan y a trabajar en una colaboración para lograr un mayor desarrollo, con un fuerte componente por la promoción de la paz. Sin dejar de ser agradecidos con nuestro presente, mediante el recuerdo y la reflexión, se encuentra la esperanza siempre por un mejor futuro. Sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estar en este foro, junto a compañeros y amigos, como a quienes convoca el doctor y diputado Carlos Irriarte, presidente del Grupo de Amistad México-Israel. Agradezco la presencia del doctor y diputado César Camacho Quirós. Saludo con aprecio al diputado Víctor Manuel Yargana y reconozco la presencia de los embajadores de diferentes estados que nos acompañan en este día y con quienes compartimos el pesar del pasado y la esperanza del futuro. Embajador, excelentísimo embajador Jonathan Bellet, embajador de Rusia, excelentísimo Eduardo Madayar, excelentísimo embajador de Alemania, Víctor Alexander Erling, y el representante de la comunidad judía, Moisés Romano. Agradezco mucho el espacio. Yo quisiera hablar de la importancia de la memoria y de la conmemoración, pero también un poco desde los inicios del museo, qué fue lo que nos motivó a fundar este espacio. Desde los inicios del Museo Memoria y Tolerancia siempre tuvimos claro que la misión principal era la de enseñar la memoria histórica para provocar una reflexión que provoque una acción social. Para nosotros era imposible pensar en una reflexión, en generar compasión y conciencia, si eso no se transmitía en una acción, porque en el hacer está el progreso. En los recorridos del museo, bueno, antes de los recorridos del museo, sí quisiera platicarles un poco, no voy a salir de la parte académica, quisiera entrar en la parte humana del tema, como lo hace en el museo. En los recorridos me he encontrado con jóvenes que me dicen, ¿por qué estudiar el Holocausto? Ya pasó hace mucho tiempo. A pesar de que yo estoy segura de las herramientas educativas que se desprenden de la historia,
me quedé reflexionando sobre este constante cuestionamiento, sobre todo en los jóvenes, y llegué a una conclusión: el Holocausto está más cerca que nunca. Durante años que he estudiado este tema, me he dado cuenta de que el Holocausto es como una biopsia de la humanidad. En las páginas de su historia podemos ver la parte destructiva y la parte constructiva del ser humano. Y finalmente, a pesar del tiempo, el humano sigue siendo humano. Seguimos luchando con esa parte destructiva, con esa parte oscura, con esos demonios. También seguimos luchando, la gente de bien, con la bondad, con el amor y con la esperanza de un mundo mejor. Las lecciones del Holocausto no están limitadas al pueblo judío, sino que forman parte de la historia de la humanidad. Nada más cierto que lo dicho por Montesquieu: una injusticia a uno es una amenaza a todos. Tomando algunas referencias de la historia y viendo lo que hoy está sucediendo en el mundo y en nuestro propio país, quiero tomar algunos ejemplos que me estremecen. El régimen nazi usó todas las instancias del gobierno para hacer legal la discriminación y la eliminación de grupos perseguidos, entre ellos la población judía, adversarios políticos, gitanos, testigos de Jehová y homosexuales. Y es así como el genocidio se fue gestando desde un marco completamente legal, desde 1933 a 1945. La indiferencia de la sociedad influyó bastante. Fue la que pavimentó el camino hacia el odio y la violencia. El gobierno nazi siguió avanzando hasta llegar al asesinato de 11 millones de seres humanos, entre ellos sus propios ciudadanos de origen judío. De esta manera sucedió que en una sociedad considerada la cuna de la civilización, amante del arte, de la cultura, se aceptaran las teorías raciales y la eliminación de los que fueran considerados inferiores. Hoy, a más de 70 años, vemos con consternación cómo un candidato a la presidencia con un discurso abiertamente racista y lleno de odio fue votado por una sociedad democrática. Vemos también cómo este presidente ya votado ha usado la legalidad para sustentar leyes racistas, antidemocráticas y que violan los derechos humanos. También, como país, México enfrenta una realidad compleja: la violencia, la injusticia y la indiferencia nos ha secuestrado como sociedad. Y esto valida mi respuesta sobre la importancia de recordar la historia, pero no como un simple ejercicio de recordar, sino como una profunda reflexión de las terribles consecuencias que genera el odio y la violencia. Porque la historia no se repite, lo que se repite son los errores. Y desgraciadamente estamos enfrentando una realidad mundial, internacional, interna también como país, que habla de todos estos errores históricos. El museo trata de enseñar para que en ninguna de las dimensiones se pueda repetir esto. Para que la maldad triunfe se necesita silencio e indiferencia. A lo que cito a Aristóteles: la bondad es simple, la maldad es múltiple. Los invito a que hagamos una reflexión interna, como lo hago con los visitantes del museo. ¿Estamos realmente comprometidos con los valores humanos? ¿Queremos trabajar por el futuro de nuestro país o solo tenemos miras a corto plazo? ¿Nos mueve el egoísmo o nos mueve la bondad? Me queda claro más bien que la bondad se hace con los hábitos. La bondad cambia, pero hay que ejercerla. Porque, como decía yo, la compasión sin acción no tiene ningún sentido. Porque al final somos lo que hacemos, no lo que pensamos, ni lo que decimos. Y en el hacer está el progreso. El Museo Memoria y Tolerancia es un espacio abierto al diálogo, a la reflexión, un referente educativo y un generador de cambios. Hoy más que nunca estoy segura que este museo debería de existir en cada país del mundo. Y creo que otra realidad tendríamos. Porque pensar es fácil, actuar es difícil, pero actuar como se piensa es lo más difícil de todo. Y los invito a que actuemos como seres humanos, que actuemos viendo al prójimo como a nosotros mismos. Y en el momento que podamos ver eso, el mundo va a empezar a cambiar.
Les agradezco mucho el espacio y los invito a que sean parte de la misión del Museo Memoria y Tolerancia. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos. La Cámara de Diputados, a decir de la Constitución de la República, es la que representa a la nación. Y la nación es mucho más que el gobierno. Es una expresión omnicomprensiva porque se refiere a nuestra historia, a nuestros valores compartidos, a nuestro idioma, a nuestra cultura y por supuesto a nuestras aspiraciones. Y siendo muy mexicanos, queremos en este tiempo ser ciudadanos del mundo. Y si efectivamente, como dijera Sergio Pitol, cada uno de nosotros es todos los hombres, no podríamos permanecer indiferentes, así hayan pasado lustros, décadas o en su momento centurias, no podríamos ser indiferentes ante un genocidio que ofendió a la raza humana. Por eso, pasados los años, seguimos no solo reprobando estas acciones que son antinatura, sino lo más importante, queremos aprender lecciones para que nunca más se repitan estos abominables acontecimientos. Con Israel compartimos 65 años de relaciones diplomáticas. Es el único país en el Oriente Próximo con el que hemos firmado un tratado de libre comercio. Pero más allá de estas cuestiones que, siendo importantes, no son las más, hoy queremos expresar nuestra solidaridad fraterna con el pueblo de Israel, que tiene en los mexicanos, con vínculos con aquel país, tiene una comunidad bien integrada, que sin olvidar sus raíces, su cultura, sus tradiciones, me consta, son profundamente mexicanos. Por eso, esta tarde, no solo expresamos nuestra solidaridad respecto de acontecimientos lejanos en el tiempo, sino nuestra gratitud y reconocimiento por el rechazo a una política xenófoba que va en contra del derecho elemental de los seres humanos de moverse con libertad con un mundo que es de todos. Gracias a la comunidad de Israel en México por haber condenado, como nosotros, las pretensiones de construir muros que dividen, porque como ustedes queremos construir puentes que vinculen. Por eso, la historia nos ha demostrado que los seres humanos siempre haremos más y seremos mejores actuando en unidad en lugar de propiciar la exclusión, trabajando juntos, porque para recordar a Mandela hemos de tener claro que todos compartimos una unidad común y que nuestra diversidad en todo el mundo es la mayor fortaleza de nuestro futuro conjunto. Quiero felicitar a Víctor Jorgana, a Carlos Iriarte, entre otras y otros diputadas y diputados, por esta atinada disposición de mantener este vínculo fraterno con la comunidad judía en México. Y quiero, para terminar, decirles que siempre tendrán en nosotros aliados por las causas nobles que no conocen fronteras ni étnicas, ni raciales, y menos físicas. Hemos comprendido con Tolstoy que el bienestar solo es posible cuando reconocemos la unidad de cada uno con la de todas las personas del mundo, sin excepción. Que viva la vida. Felicidades. Para ello nos honran con su presencia el embajador de Israel, su excelencia, señor Jonathan Peled, el embajador de Rusia, su excelencia, señor Edward Malayan, embajador de Alemania, excelentísimo señor Víctor Alexander Ebling,
el señor Antonio Morpeceres, director de la Organización de las Naciones Unidas en México, y el diputado Víctor Manuel Jorgana, quien será moderador de la mesa y a quien cedo la palabra para ello. Buenas tardes. Pasaremos directo ya a la mesa redonda. Han sido muy prolíficos, muy interesantes, muy profundos los mensajes que hemos escuchado en el momento de la inauguración de la propia exposición pictórica, la encendida de las velas que sin duda alguna tiene una remembranza y una connotación y una fuerte carga emocional. Y yo solamente quisiera traer aquí a la memoria de ustedes a don Gilberto Bosques Saldívar por su importante participación en la lucha para la vida de cerca de 40.000 judíos y exiliados españoles. Él tuvo una destacada carrera política, fue diputado federal un par de ocasiones, fue, si mal no recuerdo, también presidente de la propia Cámara y fue nombrado cónsul en Francia, en París. Y desde París, justamente, arriesgó su vida por la causa que ya hemos expuesto. Y fue detenido por la Gestapo y pasó un proceso que lastimó, por cierto, también a su familia. De tal suerte que, teniéndolo en mente, vamos a, justamente en el marco de lo que nos ha convocado hoy la UNESCO, a dedicar los siguientes minutos para recordar el Holocausto dentro de un marco de educar para un futuro mejor. Y tenemos 4 extraordinarios ponentes esta mañana, quienes en un tiempo pues bueno, pero sin duda alguno retador para la concreción, 7 minutos cada uno de ellos, nos harán favor de presentar sus reflexiones. Yo le pido al embajador Jonathan Pellet, embajador de Israel, que por favor comience con esta ronda. Muy buenos días, diputado Carlos Iriarte, presidente de la Comisión de Amistad México-Israel, diputado Quiroz Camacho, gracias por sus palabras, diputado Boyagana, diputados y diputados, miembros del presidio, mis queridos colegas embajadores de Alemania y de Rusia, presidente de la comunidad judía en México, autoridades de la comunidad, amigos todos, señoras y señores, Shalom. En primer lugar quisiera felicitar a la Cámara de Diputados y por el diputado Carlos Iriarte por esta iniciativa que tiene no solamente un significativo educativo, sino también en frente de todo el país, siendo la Cámara Legislativa, en no solamente constituir leyes, sino también dar ejemplos. Y en la lucha contra el racismo, contra la xenofobia y contra el antisemitismo, debemos unirnos todos partes de la sociedad, no solamente la parte del gobierno y políticos, pero también los legisladores y los líderes tenemos una gran responsabilidad en mantener estos valores. Como se bien ha dicho antes por Mili Cohen, creo que nuestro problema hoy en día, mirando atrás al año 2016, es la indiferencia. La indiferencia en frente de las olas de racismo, de antisemitismo que vemos en Europa, en Estados Unidos, en otras partes. Estas terribles olas de inmigrantes, refugiados, de zonas de conflicto, Siria para mencionar unos. Y creo que no hemos realmente aprendido la lección del pasado y no hemos aprendido suficiente que el odio que culmina con asesinatos empieza por la discriminación y por la indiferencia.
Creo que este año también las Naciones Unidas, y no voy a quitar el papel de mi colega, perdón, que no le mencioné, perdón, mi querido amigo representante de la ONU, que este año ha decidido las Naciones Unidas dedicar ese día conmemorativo, que es el 27 de enero, como el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, como un día internacional para conmemorar el Holocausto. Se ha dedicado este año en el tema de educación, de educar para un futuro mejor. Y creo que la educación es donde realmente tenemos nuestro gran deber hoy en día. Quisiera también mencionar, al final soy también el representante del Estado de Israel, el Estado judío. Si hubiéramos tenido un Estado judío en 1939, quizá no hubiéramos tenido ese terrible holocausto. Quisiera también, no puedo dejar atrás los acontecimientos de estos últimos días. Si me ven un poco cansado, es por algo. Pero quiero volver a destacar la estrecha, profunda relación, amistad y cercanía que tiene el pueblo de Israel con el pueblo mexicano. Comprendemos la sensibilidad y la sensación y los sentimientos del pueblo mexicano frente a este nuevo reto, nueva amenaza de construir un muro. Lamentamos mucho este malentendido, este desafortunado acontecimiento, y la conversación telefónica entre el presidente del Estado de Israel y el presidente de México hace 2 días reflejó justamente esta amistad que debería superar cualquier diferencia, cualquier malentendido, cualquier error en entender los sentimientos de uno a otro. Entonces quisiera compartir mi compasión con el pueblo de México, por supuesto con nuestros hermanos, la comunidad judía aquí en México, una gran comunidad que sirve, como mencionó el diputado, como puente entre ambos países, Israel y México, entre ambos pueblos, pero al fin y al cabo son ciudadanos de esta gran nación que se llama México. Para terminar, quisiera nada más también decir que vemos con muy buenos ojos la nueva Constitución, por lo menos una parte tengo que tener cuidado, pero un artículo específico en la Constitución de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que ha incluido en su artículo 9, número 9, también el rechazo y la expresión en contra de cualquier forma de discriminación, incluyendo el antisemitismo. Creo que debemos educar, trabajar y aspirar para un mundo que rechaza toda forma de discriminación, de racismo, de xenofobia y de antisemitismo. Tenemos que luchar por un mundo mejor a través de la tolerancia, la educación y el respeto a la dignidad humana. Y en ese día, fue hace algunos días, Internacional del Holocausto, creo que es una importante oportunidad para repetir y recalcar todos estos fundamentos en todos los niveles de la sociedad, y para comprometernos todos juntos en una manera unánime que nunca más. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, señores diputados, señores embajadores. Ya los conocéis todos. Entonces, por los 7 minutos voy a ahorrarme el tiempo de identificarlos todos individualmente. Primero agradecerles, felicitarles. Es un honor para mí estar en este recinto tan emblemático de la democracia mexicana y en esta mesa sobre la educación y el futuro, porque al final estamos aquí para hablar de educación y futuro. Yo quisiera referirme al 16 de noviembre. Cada año conmemoramos el Día Internacional para la Tolerancia, pues en dicha fecha, en 1995, fue aprobada la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO. En un mundo saturado de mensajes que polarizan a las sociedades, es necesario hacer un llamado a la tolerancia activa, un valor que no debe ser un recurso pasivo
que raye en la indiferencia, sino una herramienta para la defensa de los derechos humanos y sus ideales humanistas de igualdad para todas las personas. La diversidad de género, etnias, lenguas, culturas, credos y orígenes nacionales hacen ricas a nuestras sociedades. La protección de todas las personas, en particular de aquellas cuyos derechos han sido vulnerados históricamente, es una obligación de todos los países que forman parte de las Naciones Unidas. Gobiernos, instituciones de derechos humanos, organismos internacionales y sociedad civil, en general, debemos unirnos para lograr que todas las personas gocen de todos los derechos, permeando una cultura de empatía y respeto en la que no haya cabida para que alguien sea víctima de degradaciones, denostaciones y actos de odio. México es un país diverso y multicultural. Observamos con gran agrado que las iniciativas del Estado en promover mayor empatía y sentido de solidaridad entre los jóvenes. Un ejemplo de esto, y muy emblemático, de estas iniciativas es el programa de la Secretaría de Educación Pública, que apoya el Sistema de Naciones Unidas en México, conocido como Constrúyete, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las escuelas públicas para desarrollar habilidades socioemocionales en las que los estudiantes. Son estas habilidades que nos permiten conocernos mejor, comunicarnos efectivamente, saber resolver conflictos y mejor apreciar las emociones del otro. En resumen, se trata de promover el entendimiento y la empatía hacia lo diferente. O para decirlo de forma más simple, promover la tolerancia a través de la educación pública. A la fecha, más de 2.5 millones de jóvenes mexicanas y mexicanos han participado en este programa y se espera que para el próximo ciclo escolar esta cifra llegue a 3.3 millones de estudiantes. Y si estamos hablando de futuro de educación, yo creo que este es un ejemplo muy bueno de lo que está haciendo este país. También quisiera subrayar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta agenda que aprobaron todos los jefes de Estado de todos los países del mundo hace 2 años, nos plantea una ruta de trabajo para la cual la tolerancia es fundamental. Poner fin a la pobreza, el hambre, la desigualdad de género y cualquier otra forma de desigualdad son el camino para lograr el respeto a los derechos entre todas las personas y erradicar la discriminación. De hecho, aquí tengo todos los objetivos, están en esta carpeta. De hecho, en el objetivo 4 sobre educación de calidad, la meta 4.7 dice literalmente, y lo voy a leer, garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. También vale la pena señalar que en el objetivo 10, que trata sobre la reducción de desigualdades, la meta 10.2 dice: potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica. Para concluir, quisiera citar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Zeid Ra'ad al-Hussein, y al nuevo Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto hace unos días. El señor Hussein dijo, y cito literalmente: la educación debe estar en el eje de todos los esfuerzos orientados a combatir el antisemitismo, el racismo y todas las modalidades de discriminación. Aunque una parte importante de esta labor debe centrarse en las escuelas y otros foros académicos, la educación en sentido lato debe extenderse mucho más ampliamente, de manera que podamos desmontar los estereotipos que generan injusticia y prejuicio en toda la sociedad. Y el señor Secretario General Antonio Guterres, cito, dijo: nunca podremos permanecer callados o indiferentes ante el sufrimiento humano. Siempre debemos defender a los vulnerables y llevar a los verdugos ante la justicia. Y como se pone de relieve en la conmemoración de este año, un futuro mejor depende de la educación. Terminaré
compartiendo con ustedes una noticia que tuve esta mañana, el cual compartí con el rabino Abraham Palti antes de llegar. Esta mañana escuché la noticia de un evento que pasó en un pueblo de Texas, el día que estaban inaugurando al nuevo presidente de Estados Unidos, en un pueblo que no recuerdo el nombre, lo lamentable. Ese mismo día, un pueblo chiquitito, a 100 kilómetros, 150 kilómetros de Houston, se quemó la mezquita. Había una mezquita en el pueblo y la quemaron. Un fuego, parece ser que fue un acto criminal. Y al día siguiente, el rabino de ese pueblo se acercó y dijo: mi casa, la sinagoga, está a la orden de ustedes. Si necesitan rezar, pueden utilizar mi casa. Con ejemplos así, la verdad que para mí tengo mucha esperanza en el futuro. Muchas gracias. A todos, a los representantes de la comunidad judía que están con nosotros, para acogernos en este estupendo marco de la Cámara de Diputados. Me gustaría poner el tema de la educación también, como lo dijo Antonio López justo ahora, en un marco un poco más amplio, ¿no? Creo que la educación no para solo las escuelas, que es importante, pero lo primero es el tema de educar a través de recordar, ¿no? Eso creo que es esencial. Recordar cómo se puede hacer. Quiero citar aquí un poco también lo que ha hecho Milico en el Museo de Tolerancia, ¿no? Cuando visité el museo hace unas semanas me quedé muy impresionado con una visión que no es, a pesar del recuerdo, del recordar, una visión solo hacia atrás, ¿no? Que es lo que pone en el centro el tema de la tolerancia en general, la tolerancia como base para evitar que cosas tan terribles, rupturas de la civilización tan importantes como ha sido el Holocausto, pues se vuelvan a repetir, ¿no? Entonces, esa es una parte, yo creo, de una educación necesaria. Otra, y es algo que estamos haciendo en Alemania, persiguiendo en Alemania, es traer a la justicia los responsables, ¿no? En este caso del Holocausto. También es importante ver que ese sigue siendo un tema vivo. Es verdad, los responsables y las víctimas, de hecho, y los testigos tienen una edad muy avanzada, pero creemos que es muy importante seguir buscando, encontrando los responsables que hay en Alemania. Hay, de hecho, todavía ahora varios procesos ante tribunales alemanes contra responsables, por ejemplo, guardianes de los campos de concentración y de exterminio en Alemania. Entonces hay una crítica hacia eso también en nuestro país, que bueno, los señores son ya muy ancianos, pero pensamos que es muy importante, no se trata solo de estas personas, se trata de recordar como base a la educación, ¿no? Volviendo al tema de la educación de manera un poco más específica, pues Alemania, como ustedes saben, ha tomado la responsabilidad del Holocausto, ¿no? Y ha dicho esto: hemos sido nosotros, hemos sido los perpetradores, los alemanes, en nombre de Alemania se ha cometido uno de los peores crímenes en la historia de la humanidad, ¿no? Y no olvidarse de esto, definir estos crímenes como parte de la identidad alemana, es algo que hemos hecho en los últimos 70 años, 22 años. Hoy cada escolar alemán pasa como punto importante de su educación a través de la historia del Holocausto. Para muchos es incómodo, algunos piensan que tiene que ver esto conmigo hoy en día, que soy un joven de 15 años. Esto es algo pasado, ¿no? Tiene que ver igual con mis papás o con mis abuelos. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Hay una discusión sobre eso también en Alemania. Pero pensamos que es una tarea política de primerísima dimensión, que además es una tarea que sigue estando ahí, que tiene que ser constante, pues quedarnos con esa memoria y identificar claramente ese pasado para que todos, ¿no?, nos eduquemos en una visión de tolerancia. Eso me parece muy esencial y creo que hay un consenso muy amplio en la política alemana de seguir trabajando en este sentido. Israel, lo ha dicho mi querido colega Jonathan Pellet, hasta ahora es el Estado judío. Si hubiera existido, seguramente la historia no hubiera sido la que ha sido. Nosotros estamos felices de que hoy Israel sea uno de nuestros aliados más cercanos que tenemos en el mundo
y iría hasta un paso más allá, de que para todos los gobiernos alemanes, para el Estado alemán, en los últimos 70 años la existencia del Estado de Israel ha sido una parte esencial de la razón de Estado alemana. O sea, es uno de los pilares de la razón del Estado alemana. Entonces esa conexión tan cercana creo que es algo también que vemos como muy importante. He dicho en otra ocasión que pienso que es un momento esencial para luchar otra vez por los valores en los que creemos, los valores de los derechos humanos, de la no discriminación, ¿no? Vivimos en un tiempo, en un mundo complicado, lo han dicho mis colegas y los oradores que han hablado antes de mí. No creamos que el antisemitismo ya no existe, el antisemitismo existe. Según datos de la Anti-Defamation League, también en Alemania, donde yo pensaría personalmente que estamos bastante inoculados contra el antisemitismo, se habla de cifras de como el 25 o 26% de personas que tienen algún tipo de antisemitismo. Entonces yo pienso que sigue habiendo ahí una importante tarea también para la política y para la educación, ¿no? Pero sí es importante, creo, ir más allá y decir cualquier tipo de discriminación tiene que ser combatida. Creo que hoy es más importante que nunca. Me gustaría terminar diciendo que estamos hablando mucho de Estados Unidos en estos días. Algunas personas me hacen como comparaciones o paralelos con la República de Weimar en Alemania, años 30 y tal. Yo tengo que decir que yo tengo, es una opinión un poco personal aquí en este momento también, tengo confianza, ¿no?, en las instituciones democráticas, ¿no?, también de Estados Unidos. Claro, ha habido una elección y se respeta democráticamente. La diferencia con Weimar es que en los años 30 la República de Weimar era una república democrática, pero sin demócratas. No había prácticamente nadie que estaba a favor de la democracia. Había una nostalgia del Reich, ¿no? Y alguien como Hitler encontró un camino bastante fácil porque no había instituciones fuertes que pudieran, de la sociedad, que querían y podían evitarlo. Yo personalmente estoy convencido de que la raza humana no está, digamos, constituida en su gran mayoría por héroes, ¿no? O sea, que los héroes son pocos. La mayoría somos, desafortunadamente, personas que nos callamos, que miramos hacia otro lado, que somos indiferentes por lo que pasa. Por eso la educación es tan importante. Pero ¿cuán más importante es entonces la fuerza de las instituciones, ¿no? Las instituciones que defiendan la no discriminación, que defiendan los derechos humanos en todos los países. Creo que tenemos que trabajar en fortalecer las instituciones para que no vuelvan a pasar estas cosas terribles que han pasado en el pasado. Muchísimas gracias. Es un honor para mí asistir a la semana de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Antes de empezar, quiero expresar las palabras de gran respeto hacia los presos de los campos de muerte hitlerianos. Los que sobrevivimos nos hicieron legar la memoria de los crímenes, cuya reincidencia no podemos permitir nunca jamás. Nos están quedando cada vez menos estas personas, igualmente los que liberaron a los presos de mazmorras. Me refiero también a los soldados soviéticos que entraron en 1945, el enero 27, en el campo de concentración Auschwitz y salvaron a miles de personas condenadas a torturas y muerte. El Holocausto, una de las mayores tragedias de la Segunda Guerra Mundial, permanecerá para siempre en la memoria del pueblo judío y de toda la humanidad como un intento sin precedente por su crueldad de poner en práctica los principios de una ideología misantrópica. Es el crimen más horrible de los nazistas. En las fábricas de muerte fueron asesinados 6 millones de judíos. Solo en territorio de la Unión Soviética murieron, según diversas estimaciones, hasta 2 millones
700.000 de judíos. Sentimos la tragedia del pueblo judío como una catástrofe que toca a cada uno de nosotros sin dependencia de religión y nacionalidad. El Holocausto demostró su evidencia que amenaza trae el antisemitismo y el chauvinismo y que fácil puede la civilización cruzar la línea a partir de la cual comienza la crudeza y la barbaridad. Para evitar que esto suceda en el futuro, es indispensable aprender y recordar las lecciones de la historia. No se puede tolerar los intentos de su revisión. En su discurso en el Museo Judío, en el Centro de Tolerancia en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin subrayó que no hay ningún plazo de caducidad para estos crímenes. No pueden ser perdonados ni olvidados. Hoy, lamentablemente, tenemos que constatar que en muchos países se está reescribiendo la historia por motivos culturales egoístas. En realidad, se está rehabilitando el nazismo, glorificando a los hitlerianos y sus cómplices en general. A este respecto, quiero recordar que el 19 de diciembre del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre la lucha con la glorificación del nazismo, destacándose en esta la incompatibilidad de elevar el rango de héroes a los quienes lucharon contra la coalición anti-hitleriana o colaboró con las nazistas. Igualmente de intentar la profanación o destrucción de los monumentos erigidos en honor de los que combatieron el nazismo en los años de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de lo que estamos haciendo en el interior de nuestro país para conservar la memoria histórica, Rusia autorizó una resolución de la Asamblea General de la ONU en 2005, cuando el 27 de enero cada año fue declarado el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto. Es difícil sobreestimar la importancia del evento de hoy en aras de eternizar la memoria de las víctimas de la guerra. Estoy seguro que de esto contribuirá a la preservación de la memoria histórica de los horribles acontecimientos de estos años. Gracias. Cada uno de los ponentes. Han sido muy ricas las reflexiones y a mí me queda claro que la mejor conclusión de las mismas y la mejor de las conclusiones las tienen cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos este día para conmemorar el Holocausto. En nombre de la Cámara de Diputados, del doctor Carlos Iriarte, apreciamos a todos ustedes que se hayan dado esta mañana el tiempo, que hayan dedicado un espacio para la reflexión de lo que hoy aquí hemos conmemorado. Gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias.